No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber Dios mismo Espíritu. Que Dios bendiga su palabra. Hemos llamado, ¿cierto?, a este mensaje la iglesia como un cuerpo. La iglesia como un cuerpo. ¿Ya? Vamos a estar meditando en eso. La iglesia como un cuerpo. Una de las señales de madurez de un individuo es cuando él crece y toma comprensión y aprecio de su cuerpo. ¿Ah? Y sin duda que cuando un individuo madura y toma conciencia de su cuerpo, ¿cierto? Nos permite hacer un paralelo con lo espiritual. ¿Ya? O sea, un hombre cuando toma conciencia de su cuerpo entiende que tiene que cuidarlo, ¿cierto? Protegerlo, que no puede comer cualquier cosa, ¿cierto? Que debe cuidar, a lo mejor no quiere engordarlo, quiere mantenerlo musculoso, ¿cierto? Y va tomando conocimiento de su cuerpo, pero también cuando un hombre, ¿cierto? Y madura, que entiende que eso no es por vanidad, sino por salud, ¿ah? Lo podemos comparar con lo espiritual, con la vida espiritual. Porque también nosotros, a medida que nosotros maduramos en Cristo y comprendemos, ¿cierto? Y apreciamos nuestro cuerpo espiritual, porque estamos haciendo la comparación, ¿cierto? Podemos tomar, ¿cierto?, conocimiento en qué consiste la iglesia, qué es el cuerpo de Cristo. Por eso hacemos la comparación. Sin duda que Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 12, ¿cierto?, nos hace una imagen de este cuerpo, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No es la única, no es el único lugar que Pablo habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y recuerda que cuando hablamos de la iglesia, no solamente se habla del cuerpo, la familia, el ejército, y se dan varias ilustraciones acerca de ella, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo, ¿cierto?, cuando habla del cuerpo, nos permite pensar en tres cosas. ¿Ya? Nos permite pensar en tres cosas. Y especialmente aquí en 1 Corintios capítulo 12. La unidad del cuerpo,
la diversidad del cuerpo y la madurez del cuerpo. ¿Ya? La madurez del cuerpo. Cuando hablamos de la unidad, ¿cierto? Pablo quiere que nosotros entendamos, ¿cierto? Que primero que nada, y comienza diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿cierto? No quiero que ignoréis. Y cuando hablamos del cuerpo, una de las cosas que Pablo quiere enseñarnos, ¿cierto? Es esta unidad que nosotros debemos cuidar, que nosotros debemos mantener. Es importante que cuando miramos en el contexto de Primera de Corintios y de los Corintios, esta era una iglesia que se encontraba dividida. Ustedes deben recordar que incluso había literalmente dividida, porque algunos decían, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y así estaba completamente dividida. Pablo, ¿cierto? Quiere recordarle a ellos que en esta asamblea que estaba tan dividida, es que de recordarle y decirle cuán maravilloso es el vínculo de la unidad espiritual. Diciendo, nosotros somos un solo cuerpo. Y para decirle que somos un solo cuerpo en esta unidad maravillosa y espléndida, quiere recordarle diciendo a ellos, en el versículo 3, ¿ya? Y versículo 2, quiero continuar leyendo, dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Perdón, como se os llevaba a los ídolos mudos. Cuando éramos gentiles, ¿cierto? Aunque podíamos ser religiosos, y recuerde que Corintios también tenían un contexto religioso, eran muy paganos, ¿eh? Muy paganos los corintios. Recuerde que ellos tenían una gran influencia, ¿cierto? Fuerte de lo que era toda la cultura religiosa de los griegos. Y ellos iban derechito, pero cada uno por su cuenta. Dice, y esa es la idea de Pablo cuando dice ahí que se les llevaba, cada uno por su cuenta, iba. Pero dice, ahora, recuerde que él no quiere que seamos más ignorantes. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, si nosotros hemos creído en Cristo, le hemos aceptado como nuestro Salvador personal, nosotros, ¿cierto? Hemos, ¿cierto? Sido introducido y formado parte del cuerpo de Cristo. Recuerda usted que cuando creemos en Cristo, dice que nosotros somos bautizados y sumergidos en el cuerpo de Cristo. Se nos da una posición, se nos da un lugar. Por lo tanto, Pablo estaba contrastando, ¿cierto?, esta experiencia idólatra con la fe verdadera que ellos habían experimentado como creyentes en Cristo. Ellos habían adorado a ídolos muertos, pero ahora ellos debían saber que pertenecían a Dios, el Dios viviente, el Dios verdadero. Qué interesante es esto, que cuando hablamos de ídolos, y Pablo lo dice aquí, ¿cierto? Y es una reflexión que debemos hacer, ¿cierto? Los ídolos son mudos, son dioses falsos y dioses mudos, que no le pueden hablar a ellos. ¿Ah? De hecho,
sus doctrinas o sus fundamentos, sus verdades están hechas por doctrinas de hombres, fundamentadas en cosas de hombres. Pero Pablo dice, cuando nosotros nos encontramos en este Dios verdadero, ¿ah? Este Dios, ¿cierto?, que incluso nos habla, ¿ah? Nos habla. Y nosotros, ¿cierto?, como tenemos un Dios que nos habla, y vamos a hablar de eso, ¿cierto?, en el siguiente punto, en la unidad. Él nos dice que ordena, ¿cierto?, y nos da la función, nos sumerge, nos pone en un lugar, pero es el mismo Espíritu el que nos habla, porque dice que Él nos habla, nos comunica, ¿ya?, que como parte del cuerpo de Cristo, y nosotros debemos comprender esta verdad, porque es de un grado de madurez. Ningún creyente verdadero y maduro puede negar la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Y no puede mirarla sino con ojos verdaderos de amor, de compañerismo, de amistad, de solidaridad, de lealtad. Porque el atentar contra la iglesia es atentar contra su propio cuerpo. Mire, dice que Él nos habla a nosotros. Nos habla, dice ahí en el verso 3, ¿cierto? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos comunica, nos habla, ¿cierto? Nos habla y nos dice cuál es, ¿cierto?, nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Verso 5, verso 4 podemos partir, perdón. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Así como tenemos un Dios que no es mudo y que nos habla, ¿cierto? Él mismo, ¿cierto?, en esta unidad nos permite, ¿cierto?, a nosotros funcionar. Y nos dice que hay diversidad de ministerios. ¿Ah? Hay diversidad de ministerios, ¿cierto? Hay diversidad de operaciones, ¿cierto? Y hay una gama tremenda donde Dios nos ha puesto, ¿cierto? Para que nosotros, ¿cierto?, comprendamos que somos un cuerpo y que tenemos un propósito y una función dentro de este cuerpo. Interesante que aquellos que no validan y no entienden el propósito, la función y no comprenden lo que es la iglesia, y brillan generalmente porque su función es brillar por sí mismo, por sí solo, como una llama fuera de la fogata. Y recuerde que una llama fuera de la fogata siempre va a terminar apagándose. Porque no podemos brillar solo. Brillamos como un cuerpo. Y Dios nos ha dado una función, nos ha dado una posición, nos ha dado un lugar, ¿cierto? Porque, y esa función solo la podemos desarrollar o solo la podemos llevar a cabo por la obra del Espíritu. Porque deben recordar ustedes que también, ¿cierto?, cuando lo hacemos en la carne, nada de eso, por mucho que tengamos la capacidad, y podemos sacar provecho de eso, personalmente.
podemos sacar provecho de eso personalmente. Carnalmente podemos sacar provecho. Pero quiero recordarle a ustedes que nosotros tendremos que dar cuenta delante de Dios. Tendremos que dar cuenta. Porque debemos recordar lo que nos dice Pablo en Corintios, que esto es de provecho, pero de provecho al cuerpo de Cristo. La diversidad de dones, la diversidad de ministerios, la diversidad, ¿cierto?, de capacidades, ¿cierto? La diversidad de operaciones han sido dadas para provecho del cuerpo de Cristo. Y en la carne, quiero decir que podemos sacar provecho nosotros personal. Pero sabe, siempre cuando sacamos provecho personal vamos a dañar a la iglesia. Por eso tendremos que dar cuenta. Por eso tendremos que dar cuenta. Porque el provecho no es para nosotros personal. Aun cuando vamos a beneficiarnos como cuerpo, vamos a gozarnos de esa bendición. Pero, ¿cierto? Debe ser para el provecho del cuerpo de Cristo. ¿Sabe? Es importante que nosotros comprendamos esto, esta diversidad, porque es para provecho del cuerpo de Cristo y debe ser hecho en el Espíritu, porque ese mismo Espíritu que provoca nuestra unidad, ese mismo Espíritu que provoca nuestra unidad y que nos permite ser un cuerpo, es el mismo Espíritu el que nos permite ejercer nuestro ministerio, ejercer nuestros dones, o ejercer nuestros talentos y capacidades que Dios nos ha dado. ¿Ah? Que Dios nos ha dado, la posición donde nos ha puesto dentro del cuerpo, la función que nos ha dado dentro del cuerpo. Sabe que no solamente Él, ¿cierto? Mire qué importante. No solamente Él es el que puede ayudarnos a ejercer, sino también dice en el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sabe? También es importante, porque nuestra carne se notará cuando estamos sacando provecho personal nomás de lo que Dios nos ha dado. Pero cuando nosotros estamos siendo de bendición a nuestra iglesia y vemos que el cuerpo, ¿cierto?, de acuerdo a nuestros dones, ministerios, capacidades, está aprovechando, se notará la presencia del Espíritu también en nosotros. Notará que es algo espiritual. Es algo espiritual. Es importante que lo entendamos, que comprendamos esta verdad. Somos unidos en un cuerpo, ¿cierto? Tenemos un Dios que nos habla, que nos dirige, que nos da el norte, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, una diversidad para ser bendecidos, para sustentarnos y sostenernos espiritualmente. Pero también no solo tenemos una diversidad, sino también tenemos una madurez. Dice versículo 8, quiero que vayan allá. Versículo 7, perdón, en adelante. ¿Ya? Dice, y la madurez tiene que ver con que nosotros dependemos del mismo Dios. El que nos ha unido, el que nos ha dado capacidades, porque no brillamos por nosotros mismos, sino que debemos entender con madurez que nosotros dependemos de Dios. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría,
a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas, escuché bien, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Sabes? Dios es el mismo. ¿Sabe que hay un énfasis, como aprendíamos, trinitario? ¿Ah? El Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, Dios es el mismo. ¿Ah? Dios es el mismo. ¿Sabe? Podemos tener diferentes dones, podemos tener diferentes ministerios, podemos tener incluso diferentes formas de trabajar, cómo operamos. Pero Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así lo dice Filipenses 2:13. Él es la fuente. Él es la fuente del cuerpo, es la fuente del don, del ministerio, de la operación. Él es la fuente, Él es el que administra y el que da la fuerza, la energía para utilizar, para hacer. Porque, ¿sabe? Cuando nos creemos, y nuestra carne a veces nos hace pecar, ¿cierto? Porque cuando creemos que todo viene de nuestra fuerza o depende de nuestra capacidad, de cuán hermoso, de cuán talentoso, de cuán hermoso, cuán talentoso y cuán capaces nacimos. No, hermanos. No es así. No es así. Dios nos ha dado, ¿cierto? Una diversidad de dones, pero sabe, debemos pensarlo con madurez y decir que eso que Dios nos ha dado no es para provecho personal y tampoco podemos ejercerlo con la gracia si no dependemos de Dios. Y Dios es quien, ¿cierto?, administra. Es Dios quien fortalece y produce energía a eso. No van a ser de provecho. Debemos ser maduros. ¿Sabe? Los corintios necesitaban recordar. ¿Sabe que la iglesia de Corintios era una iglesia rica en dones, ministerios y operaciones? Era muy bendecida, pero su carne la llevó a su propia destrucción. Porque los hombres comenzaron a pensar, fue tanto que llegaron no solamente a pensar, ¿cierto?, en cuán talentosos, cuán grandes eran, sino que llegaron a separarse. Recuerde que tenían un problema en la cena. Los ricos se juntaban con los ricos, los pobres con los pobres. Los que no tenían nada los dejaban ahí solos. ¿Ah? Era una iglesia egoísta, se volvió egoísta. Una iglesia que funcionaba por grupos. No se juntaban, ¿cierto? Era discriminatoria total. Oye, ¿cuánto he sufrido estos días? He orado al Señor. Ustedes saben que una tierra, yo siempre digo, la tierra más linda es Temuco. He visto cómo han discriminado, ¿cierto?, a este pueblo, que son más dueños que nosotros mismos de este país,
de esta tierra, ¿cierto? A veces nosotros tomamos actitud y nos adueñamos de cosas que ni siquiera nos pertenecen y que son de Dios. Cuando hablamos de nosotros, la iglesia, cuando hablamos de nosotros, nuestros talentos, qué importante es tomar conciencia del cuerpo y comprender que si tenemos una unidad es porque Dios nos ha unido y está hablándonos. Porque no solamente nos ha unido, nos ha dado una diversidad. Y debemos ministrar, porque a veces no solamente puede ser porque nos agrandamos y nos creemos los mejores, sino porque a veces no lo ejercemos, lo hemos dejado de hacer. Y a lo mejor hay algún ministerio, alguna capacidad, algún don, alguna operación que tú tienes que llevarla a cabo y que la has dejado pendiente. Estás descansando. Este tiempo nos ha permitido relajarnos. No permitas eso. No permitas. Debe avivar, Pablo le decía a Timoteo, con respecto a esto. Estamos unidos. Ser unidos no es decir solo estamos juntos. Somos un cuerpo. Y la mano floja hay que hacerla trabajar. Hay que ejercitarla para que se mueva. El pie flojo, ¿ah? Hay que hacerlo mover, ¿ah? Para que avance. Porque el pie debe cumplir su función, tiene que caminar, la mano tiene que hacer. ¿Ah? Hay que moverla maduramente, ¿cierto? Esta mano tiene que... Ay, ahora que estoy más viejo me cuesta jabonarme la espalda, me duele el hombro, pero ahí le hago empeño y me tiro el brazo bien atrás. Y le digo a la mano, tienes que cumplir tu función. No puedes quedarte atrás. Tienes que avanzar. ¿Ah? Tienes que avanzar. Porque eso es parte de la madurez. Un creyente maduro entiende que debe cuidar esa unidad la cuida cuando está ejerciendo esa función, ese propósito que Dios le ha dado, que le ha hablado y le ha dicho, este es tu camino, esta es tu función, este es tu propósito. No nos quedemos atrás. Ser iglesia es funcionar como iglesia. ¿Ah? Es funcionar como iglesia. No nos quedemos atrás. Hay unos que tienen, ¿cierto? Aquí hay una gama de dones que son mencionados. Tiene que ver con la iglesia en Corintio, porque eran los dones carismáticos donde ellos tenían mayor problema. Pero hoy día tenemos dones de fe que tienen que ver con la oración, hay que estar orando. El don de exhortación que tienen que ver con la palabra, hay que estar aconsejando. El don de dar que tiene que ver con ofrendar, con ser responsable, sustentar. Yo debo sustentar la obra de Dios. No debo descansar en eso. Debo avanzar y con madurez, porque pensar que una plataforma no une, eso no es madurez, ni tampoco es unidad. Tampoco es diversidad en lo que es ministerio, dones y operaciones. Hay que movernos, hermano. Hay que movernos y servir al Señor, porque un día daremos cuenta de la unidad, la diversidad y de nuestra madurez. Cómo hemos crecido como creyentes. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a entender su palabra y que podamos revisarla aún más y más. Amén.